En el corazón palpitante de Sao Paulo, entre adoquines polvorientos y el eco de pasos obreros, nació en 1910 un club que no tardaría en convertirse en símbolo eterno del pueblo brasileño. El Sport Club Corinthians Paulista fue fundado no por empresarios ni aristócratas, sino por trabajadores, hombres humildes que deseaban tener un equipo al que pudieran llamar suyo. Desde su origen, el Corinthians fue un acto de resistencia, de pertenencia, una declaración de que el fútbol también pertenecía a aquellos que lo jugaban en las calles, descalzos, soñando con un futuro mejor. El nombre, inspirado por un equipo inglés que visitó Brasil ese mismo año, pronto fue apropiado con un nuevo sentido. Corinthians no solo era un nombre extranjero, era una promesa de grandeza para un club que se construía con las manos ásperas de sus fundadores y la fe inquebrantable de su gente. Aquel pequeño equipo fue creciendo, partido tras partido, torneo tras torneo, convirtiéndose en un gigante con una raíz profundamente popular. Desde entonces, cada vez que el Corinthians entra a la cancha, no lo hace solo. Lleva detrás de sí más de un siglo de historia, orgullo y pasión. La hinchada del Corinthians, conocida como La Fiel, no es simplemente una afición. Es una manifestación colectiva de amor y lealtad. Es un pueblo que canta en la victoria y en la derrota, que llena estadios sin importar la clasificación, que transforma cada partido en una fiesta, una ceremonia, un acto de devoción. Ser corintiano no es una elección lógica, es una vocación emocional. Se hereda, se vive, se siente. En los momentos más difíciles, cuando otros clubes pierden a sus seguidores, la Fiel se multiplica. En las buenas y en las malas, el Corinthians nunca camina solo. Desde sus primeros campeonatos paulistas en las décadas de 1910 y 1920 hasta la gloria de sus conquistas internacionales, el Corinthians ha sabido escribir capítulos memorables en la historia del fútbol brasileño. Fueron muchos los títulos estatales, ganados con garra y corazón. Pero también llegaron los logros nacionales. El primer campeonato brasileño en 1990 marcó el inicio de una era dorada. Luego vinieron las consagraciones en 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 y 2017, consolidando al club como uno de los más laureados del país. Pero ningún título fue tan esperado ni tan celebrado como la Copa Libertadores de 2012. Durante décadas, ese trofeo fue esquivo, alimentando la ansiedad y la esperanza de millones. Cuando finalmente llegó, con una campaña invicta y un equipo liderado por Cássio, Paulinho, Ralf, Emerson Sheik y compañía, la alegría fue indescriptible. El Corinthians no solo ganó la Copa, conquistó el continente con su estilo disciplinado, colectivo y sólido. Fue una muestra de madurez, de evolución, una respuesta al escepticismo, una consagración que elevó al club a una nueva dimensión. Y como si fuera poco, ese mismo año, el Corinthians se coronó campeón del mundo al vencer al Chelsea en la final del Mundial de 1900, clubes en Japón. Aquel partido, con gol de Guerrero y actuaciones heroicas de todo el equipo, fue más que una victoria. Fue un acto de afirmación. El club del pueblo brasileño se impuso a uno de los gigantes del fútbol europeo, demostrando que la pasión, la organización y el alma pueden vencer al poder económico. Esa copa, levantada en Yokohama, selló una era dorada y quedó grabada para siempre en la memoria de los corintianos. A lo largo de su historia, el Corinthians ha sido hogar de ídolos inolvidables. Nombres como Teleco, Luisinho, Sócrates, Biro Biro, Neto, Marcelinho Carioca, Ronaldo Fenómeno, Cássio y tantos otros marcaron generaciones. Cada uno de ellos representó más que talento, encarnaron el espíritu corintiano. Sócrates, por ejemplo, fue símbolo de libertad y pensamiento crítico en la época de la democracia corintiana, donde los jugadores
participaron activamente en las decisiones del club y defendieron valores democráticos en plena dictadura militar. Más que goles, dejaron legado. Y si hablamos de legado, no podemos olvidar la Arena Corinthians, también conocida como Neoquímica Arena. Inaugurada en 2014, fue sede de la apertura del Mundial de ese año y se transformó rápidamente en la casa definitiva del club. Moderna, imponente y vibrante, la arena se ha convertido en un símbolo del nuevo Corinthians. Fuerte, estructurado, con visión de futuro, pero sin olvidar sus raíces. Allí, cada juego es un encuentro entre pasado y presente. Las gradas no solo observan, participan, empujan, viven cada jugada como si fuera la última. La historia del Corinthians también está marcada por rivalidades intensas. El derbi paulista contra el Palmeiras es uno de los enfrentamientos más apasionantes del planeta. Contra São Paulo, la batalla de estilos y hegemonías. Contra Santos, la lucha por el dominio del Estado. Estos clásicos no son simples partidos, son capítulos que resumen décadas de competencia, orgullo y emoción. Y en cada uno de ellos, el Corinthians entra con el peso de su escudo, con la fuerza de su hinchada y con el fuego de su historia. Pero más allá de los títulos, de los ídolos y de las rivalidades, lo que hace del Corinthians un club único es su identidad. Una identidad construida en las fábricas, en los barrios populares, en los vagones del tren, en las esquinas de la ciudad. Una identidad que no se compra, no se vende, no se negocia. Ser corintiano es entender que el fútbol puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser raíz, comunidad, cultura. Puede ser vida. El Corinthians ha conocido la gloria, pero también el dolor. Ha vivido momentos oscuros, como el descenso en 2007, pero supo levantarse con dignidad, volviendo al lugar donde pertenece. Cada caída fue un impulso, cada golpe una lección, porque en el ADN corintiano no existe la rendición, existe la lucha. Y por eso, cada vez que el equipo entra a la cancha, lo hace como si fuera la primera vez, con hambre, con garra, con la certeza de que no juega solo. Hoy, más de un siglo después de su fundación, el Corinthians sigue siendo un fenómeno social. Su influencia va más allá del deporte, está en la música, en el arte, en la política, en la vida cotidiana. Ser del Corinthians es una forma de estar en el mundo. Es llevar en el pecho no solo un escudo, sino una historia, una causa, una herencia, y esa herencia se transmite generación tras generación como un tesoro. Los niños que hoy visten la camiseta al salir a la calle no solo están eligiendo un club, están entrando en una comunidad. Una comunidad que canta, que sufre, que celebra, que entiende que ganar es importante, pero que ser Corinthians es más. Es resistir, es representar, es pertenecer. Y mientras haya una voz que cante "Bye Corinthians", el club seguirá vivo. No importa el marcador, no importa el rival, importa la historia, importa la fe. Por eso, cuando se habla del Corinthians, no se habla solo de fútbol. Se habla de una pasión que atraviesa el tiempo, de un pueblo que se organiza alrededor de un escudo, de una cultura que no se borra. Se habla de una nación que no tiene fronteras, porque el Corinthians no es de São Paulo, es de Brasil, es del mundo, es de todos los que creen que el fútbol puede ser sagrado. Y así, en cada esquina, en cada barrio, en cada ciudad donde haya un torcedor alzando la voz, el Corinthians renace. No necesita estar en la cima para ser gigante, ya lo es, por su gente, por su historia, por su legado. Y mientras exista alguien que se emocione al ver esos colores, el Corinthians nunca dejará de ser eterno,
porque hay clubes grandes y hay clubes inmortales, y el Corinthians, sin duda, es de estos últimos. Donde hay una pelota rodando en una calle de tierra, hay una historia corintiana esperando nacer. Donde hay un niño gritando su primer gol con la camiseta negra y blanca, hay una promesa de continuidad. Y donde hay un abuelo narrando las hazañas de Sócrates o de Marcelinho, hay un puente invisible entre generaciones. El Corinthians no vive solo en los estadios, vive en los recuerdos, en los sueños, en los suspiros, vive donde hay amor por lo que no se explica, solo se siente. La identidad del Corinthians, más allá de los títulos, es una fuerza que se construye en los márgenes. No se forja únicamente en los estadios llenos, ni en las vitrinas colmadas de trofeos, sino en los silencios compartidos entre padre e hijo mientras escuchan un partido en la radio. Se construye en la mirada del vendedor ambulante que, bajo el sol, sigue creyendo que su equipo representa lo que él mismo no puede poner en palabras. Se moldea en los barrios periféricos, donde la camiseta blanca y negra se convierte en segunda piel, y donde cada niño que corre detrás de un balón en una calle polvorienta lleva en el pecho el sueño de representar esa bandera. El Corinthians es mucho más que su plantilla actual o sus resultados recientes. Es un ecosistema emocional, una red de afectos profundos que se entrelazan con la historia personal de millones de personas. Cada derrota se vive con dolor, pero nunca con abandono. Cada victoria se celebra con el alma, pero también con humildad, porque la grandeza corintiana no está en imponer miedo al rival, sino en generar un sentido de pertenencia tan fuerte que ni la distancia, ni el tiempo, ni las derrotas pueden romper. Ser del Corinthians no es solo un acto deportivo, es una declaración de principios, una forma de entender la vida, y esa vida continúa latiendo en cada rincón donde un corintiano levanta la mirada con orgullo. Puede estar en un vagón de metro abarrotado, donde alguien lleva con discreción una camiseta bajo la camisa del trabajo. Puede estar en una favela donde los muros están pintados con los rostros de Sócrates, Neto o Casio, como si fueran santos populares. Puede estar en el extranjero, en el corazón de un inmigrante que lleva la bandera en la maleta y en la memoria, buscando en el fútbol una forma de volver a casa. El Corinthians es una brújula para los que buscan identidad, un refugio emocional en un mundo cada vez más volátil. En cada generación, el club se reinventa sin perder su esencia, porque lo que se transmite no son solo colores, sino una filosofía, una forma de resistir, de levantarse una y otra vez, de caminar siempre al lado del pueblo. Y así, mientras el mundo cambia, el Corinthians permanece, no como una reliquia del pasado, sino como una llama encendida que se adapta a los vientos del presente sin dejar de ser fiel a su fuego original. Mientras haya alguien que crea, que cante, que sueñe con el Timao, el Corinthians no solo vivirá, seguirá haciendo historia.